Muy buenas noches a todos los radioescuchas de aquí de nuestra comunidad en Nueva York, en los Estados Unidos y aquellos que están en Europa y fuera del continente americano, y especialmente a aquellos compatriotas en Ecuador que nos escuchan. Un cordial saludo y unas muy buenas noches. Hoy día vamos a tocar el tema sobre el IES, creo que es la segunda parte. Vamos a hacerles ver unos videos para que podamos partir de lo que sucede en los videos, lo que se dice en los videos, que es bastante interesante, y después de eso vamos a tener una conversación como siempre con Wellington desde Nueva York. Y bueno, algún amigo que nos quiera contactar en Radio Latino 2 puede hacer a través del chat y poder hacer sus preguntas o sus inquietudes o compartir opiniones de cualquier tipo. No tenemos nosotros censura, ni tampoco estamos esperando si son amarillos, verdes, rojos, morados o del color que pensemos que nos favorezca. Simplemente con que sea un compatriota pues siempre será bienvenido. Bueno, con ustedes vamos a hacer rápidamente a entrar a lo que es el video y poder escuchar lo que dice el señor Cordero, más conocido como el Corcho. Y después vamos a ver una entrevista que le hacen a la abogada Romo de Ruptura 25, si no me equivoco, uno de los pilares para que el señor Correa entrara a la presidencia y Alianza País se ubicara dentro de la historia, entre comillas, democrática de nuestro país. Ok, con ustedes el video. Yo he tomado una decisión que es en las próximas horas presentar la renuncia y en este caso pues dar este paso al costado en el IES. Mi relación personal y política con el compañero presidente está intacta. Seguiré siendo un militante comprometido como desde el primer día. Es como que simplemente uno tiene que entender de que hay momentos para estar más cerca de una instancia administrativa y en otros momentos estar seguramente más cerca de las instancias políticas. ¿A dónde me voy? Pues yo, primero que nada, soy militante de la Revolución Ciudadana. Siempre he estado donde la revolución me ubica y en este caso yo no me voy a ninguna parte. El presidente de la República sabrá valorar este paso al costado que yo estoy dando y yo con él, como les dije, tengo una relación a prueba de tiempo, así es que lo que pase en el futuro será cuestión de tiempo. ¿Y con país? Con país mejor, pues yo con país soy de los creadores y fundadores de Alianza País y vamos a profundizar nuestra revisión crítica y autocrítica de nuestra organización política porque somos suficientemente maduros como para saber que en las últimas elecciones algunos errores debemos haber cometido y tenemos que enmendarlos, sean nuestros. Pero igual tenemos que acondicionar a los nuevos tiempos. En 7 años hay gente que hace 7 años, hace 8 años que empezó nuestro proyecto político, tenía apenas 8 años y en las últimas elecciones votó. A lo mejor no estamos sintonizándonos con todos los ecuatorianos, vamos a tener una nueva convención en Esmeraldas el 1 de mayo y ahí ustedes podrán saber cómo reaccionamos frente a las elecciones del 23 de febrero, pero sobre todo cómo pensamos en el futuro del Ecuador, porque la Revolución Ciudadana es un compromiso generacional para muchas generaciones adicionales a la nuestra. Bien, como se dan cuenta ustedes, ahí lo tuvimos al Corcho Cordero anunciando su renuncia, evidente, por todas las situaciones que han estado sucediendo, de desinformación, información medio errada o confusa, y debido a esta causa pues la República, el señor Jorge Ortiz, un gran periodista a quien admiro muchísimo, logró entrevistarla a la abogada Romo y sacar su opinión, y que es por cierto muy pero muy interesante, y voy a compartir con ustedes antes de comenzar los diálogos con Wellington. Espero que tomen mucha atención
de lo que esta abogada, como les dije anteriormente, Pilar de Alianza País, dice sobre lo que está pasando o lo que ella ve del Seguro Social. Yo no entiendo, y lo confieso sin rubor, pero creo que muchos ecuatorianos no lo entienden, y me temo además que el gobierno tampoco entiende cómo es esto de la afiliación obligatoria, pero que es voluntaria, pero también es obligatoria, de los profesionales al Seguro Social. Estoy seguro que la doctora María Paula Romo, una jurista muy sólida, pues entenderá o por lo menos sabrá en dónde está la confusión en este tema que nos tiene tan enredados y preocupados a muchos ecuatorianos. Doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola Jorge, buenos días. No sé tampoco si tengo la claridad que usted espera, pero al menos trataré como de hilar algunas ideas alrededor de un tema que es muy delicado con lo que ha pasado en estos días. Claro. ¿Quién origina en primer lugar esta confusión? Porque de alguna forma el arquitecto Fernando Cordero sale a la prensa en estos días y dice, no es cierto, se han confundido. A mí por ahí me gustaría empezar. ¿Quién origina la confusión? Es una rueda de prensa y son declaraciones que da el director nacional de afiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que anuncia la obligatoriedad de quienes están quienes perciben ingresos sin estar en relación de dependencia, de entrar al sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se llama el Seguro Social Obligatorio. Entonces, claro, él anuncia la obligatoriedad, incluso en estas declaraciones, él habla de sanciones y multas para quienes no lo hagan, y eso evidentemente dispara una reacción en el país, sobre todo en determinados sectores del país, que son los sectores formales. No todos los que tienen ingresos, pero los formales, que son los que ya vienen viviendo pues las consecuencias de un control mayor desde el sector tributario y también de algunos excesos en el tema del control tributario. Entonces, la reacción evidentemente es gigantesca, porque afectar a alguien el 20% de sus ingresos no es un problema menor. Además, verán, desde el 1 de abril van a tener que afiliarse. Eso significa para muchas familias en el Ecuador que el próximo mes ya no tienen el porcentaje con el que estaban pagando la cuota de un carro que se estaban comprando, la pensión de los hijos que estaban haciendo un esfuerzo para que vayan a una mejor escuela, es decir, de un mes para el otro, a familias de clase media, media-baja, que serían las afectadas por una disposición así. Es terrible para sus economías. Entonces creo que esa reacción pues provoca la inmediata respuesta no tan inmediata, respuesta del IES. Sí, creo que 5 semanas. Sí, creo que la confusión, y luego de la confusión varios días, al menos más de una semana. Sí. Entonces, tratándose de un tema tan delicado, no es que haya una salida inmediata a aclarar la confusión, sino que varios días después, varios días de silencio de Fernando Cordero, y luego una rueda de prensa en la que nos anuncia que todos nos hemos confundido, ¿no? Y que le echan la culpa a un funcionario, sí, que es el chivo expiatorio. Pero además, el funcionario no es separado de sus funciones, no es sancionado por haber cometido un error tan grave, sino que es justificado porque aparentemente le dieron un papel para que le den una rueda de prensa, que son las palabras del arquitecto Cordero. Sí, pero esto sería muy chistoso si no fuera tan trágico. Si no fuera cierto, sí. Pero creo que esto nos lleva a un debate que es el que no debería suspenderse si es que nos pasa el alivio, es decir, que respiramos y decimos, bueno, no ha sido el 20%, desde el próximo mes. Creo que el debate todavía está pendiente. Aquí la discusión es cómo está funcionando el IES. Tenemos cálculos actuariales, la ley manda cálculos a presentar cálculos actuariales cada determinado tiempo, y el IES está en deuda de haber presentado esos cálculos. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad social en el Ecuador? Si es que hay la intención de diseñar un modelo de seguridad social obligatoria, que además es lo que dice la Constitución, ¿cómo va a financiarse? Porque los primeros días después de esta discusión o después de este anuncio de los funcionarios medios del IES, lo que se decía es que tenemos que financiar el seguro social universal. Si es que se piensa financiar la seguridad universal a través de esta especie de subsidio gigantesco del sector formalizado en la economía nacional, eso es no solamente abusivo, podría ser confiscatorio. ¿Cómo se plantea que una persona pueda tener una obligación que surja de un reglamento, Jorge? Y claro, en este momento nos dicen, no es cierto, es que en el reglamento no podríamos poner sanciones. Claro que no podrían. En un reglamento no se pueden determinar los cobros, ni la obligatoriedad. Los ciudadanos estamos autorizados a hacer cualquier cosa que no esté prohibida por la ley, y no podemos estar obligados si no es por una ley.
Entonces, claro, suena lógica la explicación que hoy nos dan, pero tenemos muchos ejemplos que nos demuestran que a través de decretos y de resoluciones nos han obligado a hacer cosas ilegales. Yo decía en serio y en broma en estos días, tal vez esta es la otra cara de la moneda de la renuncia obligatoria, ¿no? Porque la renuncia que es voluntaria, ya hicieron un decreto para que sea obligatoria. Ahora esta es la afiliación voluntaria obligatoria. Es que es un problema que no da ni para la semántica, peor para el derecho. Claro. Y estamos obligados a hacer otras cosas y otras acciones legales se han estado tomando en estos meses a través de decretos y de reglamentos. El famoso decreto de las organizaciones sin fines de lucro, de las ONGs, con el que fue cerrado Pachamama. Ahí está un mecanismo y una sanción que no está prevista en la ley, una obligatoriedad que está en un decreto ejecutivo. Entonces, no es un caso aislado y a mí me parece que no deberíamos tomarnos un respiro y aliviarnos después de lo sucedido. Creo que es momento para que nos cuenten cómo van los números en el IES, cómo está el tema de los bonos que se le han vendido al Estado ecuatoriano, es decir, del dinero que se le está prestando al gobierno, cómo está el tema de la sostenibilidad después de las últimas medidas, porque creo que también hay relación con eso. Hay unas medidas que se anunciaron como unas medidas que extendían la protección, la cobertura para hijos de las personas afiliadas, para parejas de las personas afiliadas, que ampliaban la posibilidad de que se afilien los estudiantes en el extranjero, y claro, suenan todas como unas muy buenas noticias, por supuesto, pero la pregunta es si el IES está listo para aguantar la incorporación de todos esos nuevos afiliados y cuáles son los cálculos matemáticos, financieros, que en el mediano plazo nos van a permitir hacer eso. Porque si no, Jorge, la tranquilidad que en estos días nos da, digo tranquilidad entre comillas, la declaración de Fernando Cordero, pues probablemente en un par de meses podrá pasar por la Asamblea y ahí sí convertirse en una ley y en una obligatoriedad. Creo que es una discusión que vale la pena tener en el país. Hay otros países en donde así se financia la seguridad social. El Obamacare en los Estados Unidos se financia a través de un mecanismo parecido. Todos los agentes económicos cancelan, pagan un porcentaje de sus ingresos para pagar la seguridad de salud y de contingencia de todo el país. Entonces, no es una idea que haya sido un desliz del funcionario. Hay ideas que están ahí, hay temas que se están debatiendo. A mí me parece que debería ser el pretexto, este aire, este tiempo que nos da el hecho de que no se pueda decidir por resolución, es el momento para exigir un debate sobre cómo se piensa implementar la seguridad social universal y sobre cómo van los números en el IES. Claro, pero ese debate parece que, como todos los debates, no le gustan al gobierno, por eso es esta persecución a la prensa llena de calumnias y de cosas, porque lo que le gusta es la voz del emperador, es la única voz que rige, y el que está en desacuerdo pues o es un idiota, o es un ignorante, o es un estreñido, o simplemente pues representa los intereses más oscuros e inconfesables. Pero este retractarse, o al menos esta radical corrección que ha sucedido con lo del IES, me parece que también nos muestra que hay debates que se pueden seguir dando, que tienen impacto. Estamos en un momento político en donde el tablero ha cambiado un poco. No me atrevo a decir que hay grandes transformaciones en el escenario político, pero al menos la idea de que el escenario estaba copado, de que estaba lleno, de que no había espacio para ninguna discusión, para ningún liderazgo, para ninguna alternativa, creo que es una idea que empieza a discutirse. Y me parece que también lo del IES, lo de los peajes. Jorge, yo no dejo de poner este ejemplo porque me parece que es casi ya un cuento surreal esto. Uno va en Quito y dice, ¿y hoy día pagaremos o no pagaremos peaje? Claro, y de bajado si de subo subida. abajo, sí. Ahí pago el peaje. Insisto, esto sería muy chistoso si no fuera trágico, que el gobierno maneje así con cálculos electorales todo. De tal desconcierto, que tenemos que empezar a buscar al menos la guía del sentido común. Es decir, a ver, la historia de los peajes, a ver lo del IES, que me puedan obligar a hacer algo por un reglamento. Es decir, alguien tiene que empezar, o tendremos que empezar a hacerlo todos, pero hay que recuperar un poco el sentido común frente a este gran desconcierto en el que parece estar el gobierno dando palos de ciego en las últimas semanas. Creo que lo del IES se suma a esa lista. Doctora, creo que me ha aclarado, y a mucha gente nos ha aclarado mucho dónde está la raíz del problema y que hay que seguir, de lo que hay que seguir hablando. No puedo agradecerle su presencia aquí y despedirme sin antes preguntarle, ya que mencionó la política, el movimiento Ruptura, ¿cómo está hoy en ese nuevo escenario político? A mí me parece que ha sufrido un cambio muy importante. Así es. Si bien la relación de poder no se ha cambiado, pero sí
se destruyó la imagen de invencible. Se destapa el espacio, ¿no? Ya Correa no es el invencible que gana todas las elecciones, ya es un hombre, un político más ambicioso, hábil, inteligente, audaz, lo que sea, pero que pierde elecciones como perdió a pesar de las trampas que hizo esta última. Y además de un gran pragmatismo, sí, perdieron mis compañeros, que era votar por ellos, era votar por mí, pero ganaron mis amigos. No hay problema, los que ganaron también eran mis amigos, tal vez por sectarios les pusimos a mis compañeros. Creo que hay que también pensar si hemos podido reconstruir la política en el Ecuador o si lo que se presenta hoy como los nuevos espacios político-electorales lo que han dado es una oportunidad válida, importante, a los caudillos tradicionales, a los espacios de poder tradicionales que antes estaban, ¿no?, en el Partido Social Cristiano o en Sociedad Patriótica o en su momento en otras filas. No lo castigo, pero creo que es una cosa frente a la que tenemos que mirarnos. Es decir, ¿de verdad hemos reconstruido la política en el país o es el regreso de la otra vieja política, ¿no es cierto? Porque tal vez si es que hoy vemos el mapa político y lo comparamos con una década anterior, excepto por algunos nombres, probablemente lo que pasó fue eso, el reposicionamiento bajo algunas nuevas banderas que abrieron sus espacios para esas inscripciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la ruptura? ¿Cómo estamos viendo este panorama? Pues así, ¿no? Con la idea de que este no es un espacio político totalmente ocupado, que el momento de hegemonía política electoral total de Correa ya se terminó, que incluso hay un agotamiento y un desgaste de los mecanismos de propaganda, de programas del Estado. Ojalá también los resultados electorales sean una pequeña reacción a eso, ¿no? A decir, ofende el despliegue de los ministerios lanzados a inaugurar canchas y ligas barriales el día antes de la elección, el viernes antes de la elección repartiendo becas con todos los estudiantes en el patio del colegio para entregar una beca, pero en un patio de 1.500 estudiantes el día antes de la elección. Es decir, ya cosas que empiezan a ofender la sensibilidad democrática de los ciudadanos. El debate que hoy se ha impuesto sobre el tema de la reelección indefinida, un debate muy delicado en el Ecuador. Ese debate estaba saldado, creo que desde García Moreno estaba saldado ese debate. Quedan pocos países en América Latina, unos pocos en el África. Perdóname, cuando este gobierno empezó y usted era parte de ese gobierno, yo dije, este señor no soltará el poder, nunca habrá reelección indefinida. Y nuestra Constitución dice otra cosa. Y nuestra Constitución dice otra cosa. Yo digo, el siguiente paso puede ser la desdolarización. Estar atentos. Bueno, yo creo que todavía hay una gran discusión de eso, ¿no? Porque el gran jugador en la geopolítica latinoamericana que cuestionaba el sistema económico, a raíz del cual se organizó se pretendió organizar una nueva estructura económico-financiera, un banco, un sistema de intercambio y de pagos entre los países de América Latina, hoy probablemente está mirando a la dolarización, ¿no? Está hablando del chavismo. Estoy hablando de Venezuela, claro. Entonces creo que hoy es un momento radicalmente distinto, incluso para el presidente Correa. Creo que su propio pragmatismo político y lo que nos ha demostrado en estos años no es una radicalización del proceso hacia la izquierda, es una radicalización autoritaria, pero del lado de la derecha, porque hay autoritarios de izquierda y hay autoritarios de derecha. ¿Usted lo ve a Correa como un autoritario de derecha? Yo creo que su radicalización es a la derecha y al autoritarismo, sí. Bueno, el autoritarismo desde el primer día. Yo creo que hay una radicalización. Mandón, gritón, ofensivo, perseguidor, intolerante. Que como yo le digo siempre, Jorge, una cosa son esos rasgos de carácter, yo no los tengo, pero una cosa son como rasgos de carácter y otra cosa son si es que uno utiliza el poder del Estado para efectivizarlos contra alguien. Y eso es inaceptable. Entonces, ese es el giro que ha tenido el gobierno. Hace un rato conversábamos con un par de profesionales, de estudiosos, y decíamos, así como en las ciencias sociales se habla del primer Hart, del primer Kelsen y luego del segundo, y luego por hablar de diferentes épocas en el desarrollo de sus teorías, de su pensamiento, autores que cambian de opinión sobre sus propios libros o sus teorías,
yo creo que nosotros ya podríamos hablar del primer Correa, del segundo Correa, y hoy probablemente estamos perfilándonos o estamos frente a lo que se perfila como el tercer Correa, ¿no? El primer Correa autoritario, el segundo autoritario y el tercero autoritario. El primer Correa, un outsider de la política, el primer Correa, un profesor universitario con un discurso de mucha más amplitud frente a lo que estamos discutiendo, no con esos rasgos autoritarios, con un discurso en donde los derechos humanos serán una cosa buena, en donde las garantías constitucionales serán una buena noticia de la Constitución, en donde había que reconstruir el sistema de partidos y el sistema democrático, y hoy frente a un momento en donde el propio partido de gobierno, que es ya tan laxo frente a la voluntad del presidente, y aún así parece todavía estorbarle, ¿no? Creo que las declaraciones que ha dado respecto de sus amistades en otros partidos, su cercanía, el pragmatismo, nos muestran eso. Pero usted sabe que yo respeto mucho su punto de vista, así es, pero yo estoy convencido de que el primer Correa fue autoritario, el segundo es autoritario, el tercero fue autoritario. Yo creo que hemos pasado por momentos diferentes. Como periodista intentó ofenderme, no lo logró, nunca lo ha logrado. Intentó ofenderme aún antes de ser presidente, cuando era candidato. Desde ahí ya demostró que tenía rasgos autoritarios, impositivos, mandones, que se cree el dueño único y definitivo de la verdad. Por eso es que creo que está contra la historia y ante la historia eso será muy duramente castigado. Sí, yo creo que hemos pasado por momentos diferentes y que hoy estamos viviendo un momento de total descomposición de lo que en un principio se buscó que esta nueva política fuera. Hoy creo que nada de eso se ha cumplido, que algunas cosas son distintas que hace 7 u 8 años y en buena parte se justifican por una gran cantidad de recursos que han ingresado al país. Hay cosas que son buenas noticias para la gente y la pregunta, por ejemplo, con lo del IES, es cuánto pueden sostenerse. Claro. Y creo que ese es el debate de fondo, más allá de las confusiones internas dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, doctora, por haber estado aquí. Muchas gracias. Buenos días. La doctora María Paula Romo del Movimiento Ruptura. Bien, como ustedes se dieron cuenta, fue la abogada Romo, entrevistada por el señor Jorge Ortiz, uno de los buenos periodistas que ha tenido nuestro país y tiene. Lamentablemente ya no está en las televisoras independientes, pero aún se mantiene firme, batallando por sus ideales, por sus principios y dando la cara al abuso de autoridad, porque no se podría decir otra cosa, el abuso de autoridad, y demostró ser un gran compañero en su trabajo cuando él por sus propios medios pues presentó la renuncia para que la televisora fuera a ser vendida a otros propietarios y no tenga problemas en las negociaciones. Entonces es algo muy admirable. Recordemos que era el último, se podría decir, de los periodistas de la televisión que estaba, se me fue la palabra en español, soportando, ¿no?, el ataque de las autoridades. Entonces, hasta que salió, pero miren, inmediatamente con otro compañero buscó los medios y las formas de poder seguir en su lucha y tratando de hacer llegar toda la información a los radios televidentes, en este caso a los televidentes por internet. Vamos a contestar a nuestro amigo Wellington. Wellington, muy buenas noches, está usted al aire. Muchas gracias, muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de la www.radio Latino 2. Está, creo que hoy, más que interesante el programa. Ahora mismo estaba esperando un delivery para la merienda. Y les cuento que la persona que me trajo es el dueño del restaurante aquí, el Sol de Quito. Y bueno, me estaba diciendo que el programa está bueno. O sea, que él estuvo viendo el programa antes de venir a mi negocio. Entonces están viendo ellos, así que un saludo para los amigos de ahí del Sol de Quito. Y que usted lo ha puesto ahí ya, como dicen muchos, entre blanco y negro, ¿no? Todas las cosas sobre la mesa, tanto de nuestro exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Corcho Corderos,
como lo que dice la doctora Romo, ¿no? Que es... Bueno, fue uno de los pilares para que el señor Correa esté en la presidencia. Y que deja muchos espacios, no diría que vacíos, sino llenos, para meditar, pensar y recapacitar sobre los comentarios de ella. Son, creo que, más que acertados. El periodista nomás que se está dando un pequeño banquete de los recuerdos que siempre le tiene Correa. Bueno, no es para menos, no es para menos, Wellington. Usted sabe la persecución que sufrieron algunos periodistas, entre ellos el señor Jorge Ortiz. Lo sorprendente y lo que sí recalco es ese espíritu que él tiene, a pesar de sigue en la lucha. O sea, se busca la herramienta, busca la forma de hacer llegar la información a nosotros los ciudadanos. Verdaderamente es una persona que respeto y admiro mucho por todo lo que he visto durante su carrera periodística. No sé qué opinión tenga usted, Wellington. Si me permite un segundo, voy a cambiar su foto y poder poner el audio. Listo, Wellington, estamos ya con audio. También estaba cambiando el recuerdo a los amigos de Radio Latino 2 que en este momento emprendo el viaje para mi casa, ¿no? Como usted sabe, Luis. Así es, Wellington, así es. Manos libres y manejar con cuidado. Y ahorita ya instalé mis audífonos en posición al teléfono, no me estorbe para lo que estoy en este momento realizando, que es conducir. Sí, Luis, como que acá como presentación del programa, primero tendríamos que hablar del señor Fernando Cordero, del Corcho. El famoso Corcho Cordero, pues alcalde de la ciudad de Cuenca, pues pasó a ser asambleísta, no se convirtieron en el presidente de la asamblea de clientes, y pasa ahora a dirigir dirigía los destinos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dice que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es autónomo. De acuerdo, cuando le entrevisté a Ramiro González, que era el presidente antes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y le manifestaba que el presidente, el ministro, en ese tiempo el ministro del Migrante, Francisco Agón, en rueda de prensa que tengo grabado, le decía que por qué razón no se ayuda a los migrantes de acá para que sean parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, buscando la forma de que se hagan los exámenes para estar calificados completamente gratuitos. Digo, yo creo que aquí se puede hacer que una institución que ya que recibe muchos beneficios, como por citar algunos, Banco del Auto, pudiera pagar a un médico y a una enfermera, digo, y a lo último eso descontarían como parte de una donación para los migrantes, que en sí no se están perjudicando en absolutamente nada, ya que ellos hacen muchas donaciones a través de la familia de ellos, como las damas de la sociedad y todo de nuestro país. Entonces, sería un beneficio grande. Hacen allá rifas de carros, de motos, de cantidad de cosas, ¿no? Entonces creo que bien hubiese podido hacer eso, lo cual dijo que era imposible. ¿Por qué? No sé. Y decía que el Ecuador tampoco está en capacidad de pagar $250,000 a un profesional acá, y a una enfermera tal vez unos $60,000 anuales. No están en capacidad de pagar. Entonces, pero ahí viene una pregunta que siempre ha venido en el programa. ¿Qué no tienen capacidad para pagar a profesionales que pueden ayudar a nuestra comunidad, especialmente cuidando su salud? Bueno, lo que voy a mencionar también cuida de cierta forma la salud, pero de una forma no tan directa como un médico. ¿Qué pasó con los $450,000 o $400,000 que se emplea para un campeonato por el Ministerio del Deporte aquí en los Estados Unidos? O sea, mi pregunta es, hay dinero para eso, pero no hay dinero para cuidar la salud del ciudadano. Es algo como contradictorio, ¿no, verdad? Irónico. Y multiplíquenle por tres, porque hasta lo que yo tengo entendido, y
ya ellos no es solamente un año que han hecho esto, sino ya va como segundo año, y con lo que han gastado en Europa, creo que sobrepasan el $1.200.000. No, si son 400 por 3 serían $1.600.000. Pero como le digo, las cifras habría que revisarlas, pero supera el $1.000.000 lo que han ya gastado en este tipo de programa que desde que si usted hace un análisis de esto, ha ayudado nada más a la gente que son de Alianza País. Y si no, ahí están los nombres de las personas que han estado al frente. No lo dicen ustedes, lo dicen los nombres de las personas que han estado al frente. ¿A qué partido político pertenecen? Y si ustedes hacen una revisión de las fotos, van a ver que ellos estaban en todos los plantones que hacían aquí, ahí en el consulado de Queens, en todas las reuniones donde que llegan los ministros. No ha habido otro grupo de personas que representen todas estas actividades que no sean los mismos que en ese país. Y recuérdense que Radio Latino 2 no está ni a favor ni en contra de ningún partido político. Gracias a nuestro amigo Luis Castro siempre estamos aprendiendo y educándonos también en esto de la locución y la política con sus buenas intervenciones. Entonces, dice Wellington, hay que cuestionar todo lo que hacen. Eso es lo único que hacemos nosotros, cuestionar todo lo que hacen los representantes del gobierno y las personas que pasan a ser de este grupo. Entonces, sí, nuestro querido amigo Luis Castro, muy sabio, tanto como Matusalén, no por la edad, sino por la sabiduría, ¿no? ¿Qué pasó? Que no me oigan, que no tengo problemas de ustedes. Entonces, usted se imagina lo que es haber hecho la entrevista al ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que tengo en grabación, donde que me dice que el ministro Francisco Agudo no tiene nada que hacer con lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque es autónomo. No hay injerencia por parte ni del presidente, ni del ministro, ni de nadie, porque eso es una institución autónoma que se maneja con los dirigentes que están ahí. Pero en la realidad, al parecer la realidad es otra. O sea, porque si vemos el gobierno ata y desata sobre los fondos del Seguro Social y pone y saca a los directivos cuando deberían ser verdaderamente hacer una especie de elección a través de los afiliados para seleccionar a personas capacitadas. No quiero echar tierra sobre el Corcho Cordero o el señor Ramiro, pero hay un lema que dice zapatero a tu zapato, ¿no? Y si necesitamos administrar algo, debemos de buscar un administrador, pues una persona preparada justamente para eso, y ni siquiera un economista, porque yo no le tengo mucha confianza al economista, voy a ser muy sincero con esto. Para mí los economistas y los contadores sirven para llevar el control de números y todo eso, pero no para crear. No, hay otro tipo de carreras, administradores de negocios que son especializados en eso, tratar de crear nuevas opciones, hacer proyecciones y tratar de hacer una reingeniería que mejore el sistema, ¿no? Bueno, ahí hay una gran contradicción en todo esto, Luis, y hay que decirlo con nombres y apellidos y con tristeza. Lamentablemente hay gente que es coidearia de Alianza País, fanático, y siempre está defendiendo a capa y espada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos ganan el derecho a tener una cuota de trabajo, ¿no? Entonces dicen, no, él va a ser fiel a la causa, no nos va a traicionar, y póngalo desde ese punto de vista. Y ese fue el caso aquí, por ejemplo, con el señor Rogero, cuando fue director del antiguo Senami. Era solamente una cuota política, no era porque él tenía ningún título, ninguna capacidad. Es más, para que usted vea lo que son las cosas de la vida, ahora él está encargado aquí junto con la esposa de manejar lo que es el periódico El Ciudadano. O sea, cuando el presidente dice que hay que buscar profesionales en la rama, en la materia, para que dirijan, entonces, ¿qué hace el señor Rogero? Algo que que haya cogido algún curso de esos relámpagos y de ráfaga ahí de la pasada, pero caso contrario, que yo tenga entendido, y hasta donde que yo le he entrevistado, él no tiene ningún título
título de que le acredite para manejar un periódico, ¿no? Más que ser un coideario y un fiel seguidor de Alianza País y amigo de los amigos del grupo del presidente. Entonces... Bueno, Wellington, no nos ataquemos a nosotros mismos, porque recuerde que tampoco somos periodistas. No, definitivamente. Yo he recalcado en más de una oportunidad que yo no soy un profesional del periodismo. No, yo tampoco. Estoy haciendo mis pininos y es algo que me agrada por tratar de ayudar. He encontrado, creo que una forma de tratar de poner un granito de arena para la comunidad. Entonces, a eso le agradezco que usted me haya dado la oportunidad, Wellington. No, usted mismo se lo ha ganado, Luis. Y lo que le digo es que nosotros hay una gran diferencia. Usted se sacrifica con su tiempo, usted tiene sus equipos allá en Virginia, pero con su propio dinero. Así es, Wellington. A usted no le ha dado absolutamente, ni Wellington Pérez, ni Radio Latino, no le ha dado absolutamente nada. Usted lo hace porque tiene el deseo de servir a la comunidad, le gusta, es un hobby, y tratamos de informarnos, como lo pudieron ver ahora a través de los videos, o sea, de la fuente, no buscar que nos contaron, que esto, no. Y como les estaba diciendo, el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González, dijo que no tenía nada que ver el ministro. Entonces, haciendo uso de las mismas palabras de él, de lo que dice ahorita la doctora Romo, de lo que dice el periodista que le entrevistaba, de lo que dice el periódico El Hoy, lo que dice Ecoavisa y toda la información que nos viene de los diferentes medios de comunicación ya reconocidos en nuestro país, quiere decir que al señor Cordero se le pasó la mano como director, porque a lo último no es el director. O sea, es uno más de los que están dirigidos por otras personas. No que es el director de una institución autónoma que, como recordaremos a los amigos cuando recién entró el presidente Correa, la primera pelea que tenía era, decía, ¿por qué el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene depositados sus reservas en los Estados Unidos ganando, creo que era el 1,5% o el 2% de interés, cuando nosotros estamos pagando hasta el 6,5% de interés? Entonces, repatriaron ese dinero, $360 millones, y todo lo que ha ido ingresando en el último tiempo, pues supongo que debe de haber una cantidad igual o mayor de la forma en la que se ha ido utilizando para todas estas carreteras, todos estos parques. Y también recuérdese, para todos los que han salido del país llevándose alguno que otro dinero, que no lo digo yo, ahí está. Pero hay una investigación de un periodista de aquí de los Estados Unidos, justamente del señor Pedro Delgado, donde habla de algunos meloncitos en las Islas Caimanes. Entonces, todas esas cosas son las que le sorprenden a muchas personas que les gusta estar informados sobre el acontecer en nuestro país. Nosotros no somos la excepción. La única diferencia es que nosotros tenemos la oportunidad, a través de Radio Latino 2, poderles comunicar a la audiencia que nos sigue, y también el distribuido, pues, a las personas que nos quieren escuchar. Entonces, esto nos deja claro que en nuestro país tienen grandes problemas para conseguir organizarse y ayudar a nuestros compatriotas allá. Entonces, ustedes se pueden imaginar cómo estamos nosotros acá desprotegidos. Si el lugar de los hechos están en grandes controversias, imagínense nosotros a la distancia. ¿Cuánto dinero han gastado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social viniendo en esas comisiones para acá, de los cuales los resultados han sido cero? O sea, que no hay un estudio previo, real, práctico, y que vaya de acuerdo a las necesidades de los migrantes antes de ellos entender el viaje. No solamente el caso de... Y no solamente eso, Wellington, a vista que usted toca ese tema, antes de entrar nuevamente con lo del Corcho Cordero, algunos que hemos aportado al Seguro Social, hay algunos años que no asoman en los registros. O sea, ¿qué sucedió con ese dinero? Especialmente en la época donde ya se pagaba en dólares. Ese dinero para muchos, y me incluyo porque soy víctima de eso,
no asoma mis aportaciones al Seguro Social. Solamente están las aportaciones cuando era en sucres, entonces ya hecha la convertibilidad al dólar, pues sale casi nada, ¿no? Pero las aportaciones al Seguro Social que se ha hecho en dólares, al menos a mí no me asoma por ningún lado. No sé si sea solamente un caso único en 1.000.000 o exista más ciudadanos con el mismo problema que han salido del país y ya no han aportado al Seguro Social y entonces se han llevado este dinero o no lo pone en los registros. Entonces es una pregunta y la expando a los radio escuchas y televidentes de que verifiquen el tiempo que han aportado y a ver si de pronto yo soy el único, ¿no? Y me tocó el número afortunado. Entonces hay muchas cosas irregulares en el Seguro Social que verdaderamente hacen pensar qué es lo que está pasando. Sí, lamentablemente, así es como usted lo dice, Luis, hay muchas cosas irregulares, ¿no? Que es lo que quizás, si lo pongo en duda, se puedan resolver. Recuérdese que el ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no me viene el nombre, en el periódico y cuando fue entrevistado, ya manifestó que parece que el control por parte de la Presidencia de la República hizo que le pidieran la renuncia al Cocho Cordero. No es que renunció, según lo que dice ahí el periódico, y lo puedes leer en latino, ¿no? Bueno, él también en la entrevista que compartimos justamente dice que es decisión de él, son decisiones muy personales y que la relación con el señor presidente está intacta, son muy buenas, y lo mismo con Alianza País. Y al ver el video por primera vez, le cuento que me recordé que hacía un paso al costado, me hacía recordar las declaraciones del señor Acosta cuando se dio el paso al costado en la presidencia de la Asamblea Constituyente. No sé si usted se acuerde de eso, Wellington. Sí, y como le digo, o sea, esto cae en un círculo vicioso de que al no tener esa independencia las personas, pues obviamente son temerosos de tomar acciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de unos dirigentes temerosos? O sea, una inseguridad, una falta de ética, cosas como lo que cualquier compañía, que un gerente no tenga ese control de su empresa para poderle guiar a mejores días, quebraría, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Imagínense ahora con la gran atención que tienen con hijos de los afiliados, con la esposa de los afiliados, si es que el dinero, como decía la doctora Romo, no se sabe dónde está, cómo se está manejando, puede haber grandes sorpresas más adelante. Hablamos el otro día que la Cemento Huapán se la vendió ahora al ministerio donde que dirige el señor González, ¿no? Entonces se llevó uno de los huevos de oro de la gallina, Wellington. ¿No? ¿Será que será la gallina de los huevos de oro y se fue llevar? No, yo creo que era uno de los huevos de la gallina de oro. Wow. Son cosas que nos queda la inquietud, ¿no? Pero con esa misma inquietud nos queda lo que va a pasar ahora cuando llegue el presidente acá. No sé si tenemos algo más que hablar sobre el ministro. Bueno, sobre el Cocho Cordero, Wellington, en una de las entrevistas que le hacen, en una de las declaraciones que hace el Cocho Cordero, dice que deja 2.700.000 o 2.800.000 de afiliados en el Seguro Social. Entonces automáticamente me entró en la duda de saber cuál es la población económicamente activa, cuál es el porcentaje o cuál es la cantidad. Entonces entré a investigar y resulta que hay más de 8 millones en la consideración de ser la población económicamente activa.
Entonces, si estamos tirando números, significa que cerca de 5 millones de ciudadanos no están afiliados al Seguro Social. Y la pregunta es, bueno, aparentemente se dice que es una población económicamente activa. La situación es, ¿estarán trabajando? ¿Tendrán trabajo? Porque se sobreentiende que todo empleado o todo empleador tiene que obligatoriamente asegurar a su empleado. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta plaza de trabajo ha generado este gobierno durante sus 7 años? Porque hay un déficit de afiliados, que son cerca de 5 millones. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se dedican? Bueno, habría que contar los que son los que cogen el bono solidario, ¿no? Bueno, el bono solidario o desarrollo humano, si no me equivoco es el nombre que le han puesto ahora, es cerca de 2 millones o 2 millones y una pequeña cantidad extra, ¿no? Entonces igual, o sea, bueno, si quitamos eso de ahí, a buena hora que me hizo entrar en cuenta, estamos hablando de 3 millones y algo más de personas que deberían de estar produciendo y trabajando. Entonces, ¿a qué se dedican esas personas? Y si estamos hablando de ahí de 8, digamos que al 100%, casi el 30% de personas que no se sabe si están empleadas o no están empleadas. Entonces estamos hablando que hay un desempleo de más del 30% en el Ecuador. Lamentablemente los números que vamos a decir a tabla raja casi no da la realidad de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Te cuento algo por experiencia de personas que conozco. Lamentablemente están usando una fórmula, a lo menos por la gente joven allá en el Ecuador, que no tiene títulos y no hacen trabajos regulares, son contratados solamente para 3 meses. Y durante 3 meses tienen trabajando y inmediatamente cambian de personal. Y otra vez tienen que buscar trabajo por otro lado. Ahora no sé cómo ellos estarán, no averiguando esa parte. Bueno, he escuchado un poco sobre eso porque escuché el asunto de que hay una migración bastante fuerte ahorita hacia las escuelas fiscales, escuelas y colegios fiscales. Entonces dicen que, bueno, los de camiseta verde dicen que el sistema educativo ha mejorado muchísimo. Tanto es el punto de que aquellos alumnos de escuelas privadas están inmigrando a las escuelas fiscales. Entonces, bueno, como siempre hay periodistas que hacen muy buena investigación, sacaron algunas personas que eran padres de familia, que habían estado en escuelas privadas, y les preguntaron cuál era el motivo por el cual había esa inmigración, si pensaban de que la educación fiscal había mejorado notablemente. Entonces dicen, no es que haya mejorado notablemente, pero la parte económica ha disminuido nuestra capacidad adquisitiva y por lo tanto nos vemos obligados a sacar a nuestros hijos de escuelas privadas para llevarlas a las fiscales para poder mantener la economía estable de nuestra familia. Entonces no es tanto el brillo que se puede decir que hay oro ahí, ¿no? Sino que hay ciertas cosas que no la dicen completas. O sea, son verdades a medias y eso perjudica, porque lamentablemente las verdades a medias son mentiras multiplicadas por 10 y no permiten ver verdaderamente el problema social que hay dentro del país. Al menos ese es mi punto de vista. Lamentablemente estuve solamente una semana por allá y no pude hacer mucho trabajo de estudio de campo, ¿no? Pero lo que pude ver es que algunas familias de cierto nivel pues están muy bien, pero hay otras parece que definitivamente aquellas que estaban un poquito en medio de entre la clase media y la clase baja, pues como que están yendo más hacia abajo que hacia arriba. Es que puedo decirte con este tipo de trabajos temporales, ¿qué es lo que puede ganar el ciudadano el básico? No puede ganar más nada. Ese es por un lado, Wellington, y recuerde que cuánto tiempo tienen que esperar para volver a tener un contrato de trabajo. Aparte de eso, con esta ley, si no me equivoco, este decreto, creo que es el 646, si no me equivoco,
se está obligando a que las personas que contraten para cierto tipo de arreglos en su domicilio aseguren a la persona. Aparte de eso, la persona tiene que tener una cuenta de ahorro o cuenta corriente, dice, para poder recibir el pago y todo lo demás. Sucede que lamentablemente muchas de las personas no llegan ni al básico ni a los requisitos que piden los bancos para poder tener una cuenta corriente o una de ahorro. Y aparte de eso, es un 20%, o sea que están quitándole un porcentaje bastante alto al trabajador, aparte obligando también al contratante a desembolsar una cantidad fuerte. Y verdaderamente voy a recordar palabras de Abraham Lincoln. Dijo: si quieres ayudar a los pobres, no tienes que debilitar a los ricos. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una persona estable, no puedes desestabilizar a esa persona por ayudar a alguien que no está estable. Yo pienso que hay que buscar otras herramientas para poder ayudar a esa persona y pedir colaboración, sí. A las personas que están estables o tienen una habilidad para mantenerse estable, enseñar a la persona que no la tiene. Justamente estábamos hablando sobre eso hoy día, Wellington, sobre las características de nuestros hijos, ¿no? Hay algunos que son gastadores, otros que saben administrar bien. Entonces yo pienso que ahí es donde el que sabe administrar bien tiene que enseñarle al que no sabe, pero no significa que nosotros tenemos que darle la carga al que se administra bien, darle una carga de alguien que no se está administrando correctamente. Yo pienso que ese no es el mecanismo. El mecanismo es ponerlos a los dos juntos, uno que enseñe y el otro que aprenda y que comience a caminar con sus propios pies. Al menos esa es mi opinión. No sé, Wellington, si usted tenga alguna opinión sobre este tema. Sí, la experiencia nos enseña mucho, ¿no? La experiencia a veces no se tiene que pasar por las mejores aulas de la universidad, a veces se tiene que tener grandes posgrados, como le he dicho en muchas ocasiones, ¿no? A nuestros radioescuchas, como conversado con usted. Aquí conocemos personas que han venido con la una mano adelante, la otra atrás, sin ningún tipo de preparación académica, y económicamente están muy solventes y han logrado grandes éxitos, y con el experimento a veces de que no están regularizados sus documentos, como tampoco hablan el idioma, pero son buenos para los negocios y saben sacarles provecho. Entonces, administrar bien, primero el capital humano, que es esfuerzo, sacrificio y dedicación, y después saber administrar bien el capital económico, ¿no? Cómo invertirlo de una forma en la que sea eficiente, de acuerdo al trabajo o al oficio que se dedique. Entonces, eso le va a dar una combinación de éxito y de ejemplo para las otras personas, que a lo último eso es lo que da los resultados en la mayor parte de comunidades, de pueblos, de ciudades, del país, ¿no? Porque hay que recordar que muchos de los grandes millonarios no han pasado por las mejores universidades, sino han tenido la capacidad de visualizar un buen negocio y contratar a las personas que tienen que hacer el trabajo de acuerdo a la necesidad que tienen. Y ahí en el Ecuador podemos ver a muchas personas que son dueños de grandes empresas como aquí también, y que no han pasado por las mejores universidades. Muchos también llegan a la universidad. Ahí siempre está la historia del pobrecito Encalada, ¿no? Que alguna vez le llegó a Guayaquil cargado un costal de billetes y se fue, creo que era la Internacional, no recuerdo bien la marca de camión. Y qué pasa, que como él, campesino, ¿no? Pero visualizando que podía exportar ya el ganado y que necesitaba comprarse unos trailers para tener unos furgones frigoríficos para que dure más tiempo el ganado en lo que se moviliza hacia el lugar de destino. Entonces llegó a comprar, no recuerdo si eran 5 o 6 camiones de trailers, pero la persona que le atendió por prejuicios le botó de ahí. Y el otro le dijo: ¿por qué qué va a hacer ese con este saquillo en el hombro? Va a comprarme absolutamente nada. ¿Para qué voy a pasar el tiempo? Entonces resulta que se fue, y hasta ahora me acuerdo porque la marca es White,
como los carros americanos. Los guay, los primeros guay, mi padre manejó uno de ellos. Y ese era del pobrecito Encalada. Él va al lado donde que había esta marca guay que no estaba reconocida en el país. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el que ya ascendió, como no era grandes ventas, pues dijo, bueno, el que aparezca, ¿no? Imagínense, no podía poner permisos porque no comercializaba ninguna de los productos que ellos tenían ahí. Así que le atendió muy amablemente, le trató bien y le dijo, cuando el tipo le dijo, ¿cuántos camiones tienes ahí? Creo que dijo 2, pues yo necesito 3, 4, 5 más. Le dije, pero ¿estás seguro que necesito? Pues dime cuánto es y te voy a poner al contado. Este saco de billetes. Sí, yo he escuchado esa historia, Wellington. Entonces, eso nos da un ejemplo y le puedo contar muchas otras cosas en base a lo ya vivido. Se sabe de grandes historias, cómo hicieron el primero. Imagínate una historia que quiero contar así muy. En 1948, la guerra de Portillo, es lo que pasa, cómo se hace, según lo que cuentan, no es algo que tengo verificado, pero es algo que muy emocionante y ver la capacidad de una persona pobre, cómo invertir bien su dinero. Dice que en 1948 toda la Secretaría de Machala, de Pasaje, de todos estos lugares, ¿por qué? Porque los peruanos nos estaban invadiendo. Entonces, como nos estaban invadiendo, dice que este pobrecito Encalada tenía, como antiguamente se llamaban los carniceros, ¿no? O con la palabra autóctona, decían los matacuchis. Entonces ellos vendía carne, vendía fritada, vendía de todo. Entonces, esta gente por lo regular en estos años que sabía de más lo que tenía era cash, lo que tenía efectivo. Entonces dice que todo el mundo, cuenta la historia, que todas las personas que vivían por allá, por Machala y total, que los que querían vender, se fueron buscando a él porque él tenía el efectivo. Entonces comenzaron a hacer negocio con él, eso cuenta la historia. Y ahí comienza la fortuna de él, si alguna persona tiene alguna otra información, pues yo encantado sigo aprendiendo, ¿no? Porque Bueno, le cuento, Wellington, que yo he escuchado la historia del camión un poquito cambiada, muy poco. En la parte donde dice que la atención fue muy cordial y muy amena. Esa parte yo la escuché al revés, o sea, el asunto escuché de que la persona que lo atendió no lo trató como era adecuadamente, justamente porque no tenía la presencia de un gran magnate, ¿no? Y prácticamente el negocio se iba a caer. Es más aún, yo escuché de que el vendedor no creía de que iba a hacer una compra en cash, ¿no? Hasta que sucedió. Pero la historia que yo escuché de la misma persona es el asunto donde hago hincapié, es que la persona que lo atendió, no fue la más adecuada en su trato. ¿Y por qué me acordé de eso? A lo que usted me contó, porque hay mucha gente en nuestro país, Wellington, y culturalmente, que juzgan a las personas como lo ven, si estás bien vestido, si no estás bien vestido, y a pesar a veces que estés bien vestido, eres maltratado, porque piensan de que es una obligación consumir lo que ellos venden, cuando se olvidan que prácticamente es un trueque, porque las dos partes tienen un producto que el otro necesita. En este caso, por ejemplo, si se va a un restaurante, yo necesito comida, pero la persona que preparó la comida necesita el efectivo, ¿no? Entonces es una transacción y por lo tanto tiene que ver el trato cordial comercial, y especialmente si queremos fomentar el turismo, debemos de mejorar o cambiar. Generalmente yo no soy amante de la palabra cambiar, digo más crecer, pero en este caso me veo obligado a decir cambiar esa mala actitud de algunas personalidades de nuestro país que verdaderamente no han aprendido lo que es el trato al cliente, ¿no? No han tenido los suficientes cursos de relaciones humanas, o de pronto las empresas que contratan no se preocupan de dar ese aprendizaje a sus empleados, en especial a sus managers, ¿no? A sus gerentes, para que sean transmisores de este desarrollo
hacia los empleados. Sí, yo creo que pudiéramos poner muchos ejemplos, sobre todo este trato discriminado que hay hacia nuestra propia comunidad, ¿no? Dice, mira, según te mira, te tratan, ¿no? Si uno te mira bien, le trata bien. Si te mira un poco desarreglado, desalineado, le tratan mal, ¿no? Entonces, le voy a decir toda esta pequeña historia que creo que vamos a pasar ya al asunto de la visita del presidente Correa acá a los Estados Unidos, ¿no? Pero quiero hacer esta historia para que vean la discriminación en nuestro país. Y a veces nosotros protestamos porque decimos que discriminados acá. Entonces, lo cual creo que estamos equivocados completamente. Le comento que se llama el maestro Gil Ruilova, un maestro mecánico, un hombre económicamente solvente, y muchos saludos al maestro Gil Ruilova, aparte de el profesor indirecto mío, ya que soy mecánico de profesión. Nosotros íbamos a arreglar ahí los carros, pero él nos contaba un día esta anécdota que siempre la llevo presente, ¿no? Él siempre se sabe ya que uniforme ni nada, la ropita vieja era la que se usaba para trabajar en los carros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un día él se va a un almacén en la ciudad de Cuenca y quería comprarle una muñeca a la hija. Entra en un almacén, que sucede que en lo que él entra se adelanta un encerrado. Él cuenta la historia, ¿no? Y por lejos se adelanta, y la dependiente de ese sitio le dice, sí doctor, qué sé yo, ya le dio hasta título académico porque estaba de corbata. ¿Qué le podemos servir? El otro, pues, con ese tipo casi que le dice, bájame esa muñeca para ver, a ver si le gusta. Mi hija, sí, encantado, le bajo una, ¿no? Me gusta, ¿no? Bájame otra, ¿te gusta, no? Bájame, no, ok, gracias, no le gusta ninguna. Entonces, el maestro Ruilova, esperando pacientemente, le dice, señorita, ¿cree que usted ya me puede leer? Sí, espérame un rato, ya mismo me desocupo. Al otro le trató con respeto, le dijo usted, al maestro Ruilova, porque se veía así un grosito, ya le dijo, ya le trató de tú y espérame un rato. Entonces, así es. Cuando regresa, le dice, a ver, sí, tiene que te puedo servir, quisiera que le bajes a la muñeca para ver si le gusta. Tienes plata para comprar, si no me hagas pasar el tiempo. Queda claro una historia contada de la vida real, y les estoy dando el nombre porque nos ha contado algunas veces cuando yo era joven allí en el Ecuador, nos contaba esta parte, y él en veces desde el extraje se reía y decía, es increíble, dice que esta es la forma en la que se hace negocios en nuestro país, y es parte de lo que todavía se mantiene una tradición gracias a los que a estos famosos españoles de ese tiempo, que no creo que sean los de ahora, aunque dicen que les discriminan a nuestros compatriotas de allá, pero eso es lo que pasaba. Llegaron caciques y maltrataron y discriminaron a nuestros indígenas, porque somos mestizos. Pues tenemos también parte de esa herencia, y a veces de mi país, y yo creo que de alguna u otra forma siempre hemos pasado por algún tipo de experiencia así. Creo que conversábamos con usted cuando trabajaba como gente vendedora, me decía que usted llevaba a algunas personas que estaban bajo su cargo, pero él era rubio, ojos azules, y le preguntaron si podían hablar con su jefe. Así es, me confundieron con él, me confundieron. No, sí, hay una discriminación bastante fuerte, pero hay personas muy profesionales, Wellington, y eso también hay que recalcar. Yo recuerdo, y creo que lo conté una vez aquí en la radio, sobre un señor que vino con una bella mujer, aunque él no estaba tan bien vestido y el carro dejaba mucho que decir en el carro que llegaron. Entonces recuerdo que estaba recién llegado el famoso carro Sangen, no sé si usted habrá escuchado esa marca. Es un carro chino, la carrocería, pero todo lo que es ingeniería y la máquina es Mercedes-Benz. Repítame el nombre, por favor. Sangen. ¿No era ese carro que cuando se bajaba la llanta podía andar en 3 ruedas? No sabría decirle, pero la ingeniería del vehículo internamente era Mercedes-Benz, o sea, ingeniería alemana.
Sí, y bueno, la cuestión fue que estaba en esa época haciendo poner una alarma en mi vehículo y estaba acompañado a un costado, nada más y nada menos, por el tenista Campana. Si no me equivoco, se casó con una de las hijas de uno de los Novoa. Y estábamos ahí conversando con el vendedor mientras estaba la gente trabajando, haciendo unas instalaciones también en el carro de él. Cuando llegó esta persona y el vendedor ríe y dice, otro más. Y entonces le preguntamos, otro más que, vienen algunos tipos así, dice, a preguntar sobre los vehículos, dice, vienen muchachas bastante atractivas, entonces vienen, vulgarmente como se dice, las amagan. Entonces, pero es mi trabajo y si tengo que atenderlo bien, así que ya regreso. Así fue, entonces, y nosotros estábamos muy cerca. Y el carrito eran caros en esa época. Estaba hablando en la época de los 90. Era, creo que el estándar creo que costaba como 40 y el full o el automático creo que era 54, pero $54,000. Entonces el hombre viene y dice, ¿cuál quieres, mija? Y la chica le señaló el automático, pues, ¿no? Entonces le dice al vendedor, le dice, bueno, ya regreso, ¿cómo quieres? Cheque, tarjeta o efectivo. Entonces el vendedor le sonríe y dice, con efectivo sería excelente. Bueno, el hombre se fue, el vendedor regresó y dice, ¿se dan cuenta? Dice, ya, de aquí la convenció, se fue a hacer lo que tiene que hacer y ni más lo vuelvo a ver. No pasarían más de unos 20 minutos, de pronto 30, cuando regresó el hombre con un portafolio con el dinero en efectivo. Y le compró el carro, no sé si habrá sido el amante, la hija, algún pariente, y le entregó en ese momento el carro, las llaves y el vehículo. No sé, pero mire qué lección este vendedor, o sea, a pesar de que ya había vivido situaciones no tan buenas, él dijo, es mi trabajo, y fue a hacer su trabajo, ¿no? Y la recompensa fue después. O sea, porque a quién no le cae unos $54,000 en venta, y imagínese el porcentaje que él se ha de haber ganado. Sí, no, eso es, son de las cosas que, como le dije, como experiencia uno va alimentando y abriendo el horizonte, ¿no? Porque a veces uno se pierde y eso le evita crecer como persona, le evita o le interrumpe un ascenso a poder estar en comunicación con muchos de nuestros compatriotas ecuatorianos que no les sabemos dar el valor que se merecen. Pero bien, no vamos a ya desviarnos más del tema. Eso es cierto, nos hemos desviado bastante. Conversamos o comunicamos al resto de hermanos ecuatorianos que el presidente Rafael Correa va a estar visitando el próximo mes aquí en los Estados Unidos. Creo que viene el 8, el 9 y el 10. Va a estar por allá por la Universidad de Harvard, va a estar en la Universidad de Yale y va, según la información que envía, va a estar haciendo una sabatina aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, yo tengo una pregunta, Wellington, antes que usted continúe. No hay nadie preparándole declarar lo no grato, ¿no? O sea, ya no hay grupos haciendo eso, o usted piensa que hay alguien por ahí tratando de repetirle la historia al presidente, a nuestro presidente. Yo honestamente creo que no. Y por una sencilla razón, creo que las personas ya como que aceptaron su destino, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Estarán ahí remordiendo, se estarán sintiendo incómodos con la presencia del presidente, algunos que están en contra de él, como dije hace rato, nosotros como Radio Latino nosotros estamos en contra, en favor, informamos y cuestionamos, para que de esa forma ustedes saquen su propia conclusión. Y nosotros también sacaremos la nuestra en base a lo que vamos escuchando, vamos leyendo y nos vamos informando. Entonces, le cuento algo, disculpe que lo interrumpa un momento nuevamente, Wellington, porque se me vino algo a la mente y quisiera compartirlo antes que se me olvide. El asunto es de qué viene a hablar el señor presidente, si viene a hablar de política, del famoso socialismo siglo XXI, o viene a hablar de economía, porque le cuento algo, si fuera de economía, yo de presidente de la República trajera a las amas de casa ecuatorianas. Qué mejor clase de economía que alargan $1 de tal manera que dan 3 comidas al día.
eso sería un máster, o sea, más que un máster, para presentar a una charla de economía. Al menos yo haría eso del señor presidente, porque verdaderamente las damas ecuatorianas en Ecuador hacen milagros. Yo creo que ellas deberían venir a dar la charla así de economía. Bueno, si es del siglo XXI, pues no hay nadie mejor que el señor presidente, que está metido en esto del socialismo, ¿no? O algunos le llaman socialista, pero bueno, no sabría decirle. Bueno, la doctora Romo dice que él es de la derecha y muy de la derecha. Bueno, yo me pregunto, yo sí quisiera hacerle una pregunta algún día a la señora Romo, a la señorita Romo, si estoy por allá y logro verla. A veces son coincidencias en pascuales y me encuentro con gente muy interesante. Preguntarle si la derecha alguna vez puso muros como en la Unión Soviética, ¿no? Y si es tan bueno el socialismo, ¿por qué hubieron los muros? ¿O por qué en Cuba es tan difícil que salgan los ciudadanos cubanos y tienen que lanzarse vía boya, vía balsa, a buscar y arriesgar su vida? Yo a veces me pregunto eso sobre aquellos que hablan de la izquierda. Yo no es que sea de izquierda o de derecha. Yo siempre he dicho que el centro es el más importante, porque es donde está el cerebro, y el cerebro es el que maneja izquierda y derecha, ¿no? Pero, bueno, dígame. No, termine. No, quería decir que no, de lo que tengo yo un pequeño conocimiento sobre esto, como dice que Lenin y Marx jamás pensaron formar lo que se hizo en la Unión Soviética, ¿no? Tampoco lo que pasó en Cuba. El socialismo era más equitativo, pero acá se hizo cúpula, ¿no? Entonces ya no era un socialismo, no, ya era un nivel de socialismo, o sea, como el embudo, ¿no? Lo vino para el pueblo, lo ha hecho para la cúpula. Para la cúpula. Eso es completamente distorsionado a lo que tenían ellos como concepto de socialismo. Ahí ya se comenzó a deteriorar lo que fue en su tiempo un gran apunte del socialismo. Automáticamente la gente comenzó al pueblo a protestar por todas estas injusticias. Y es más, está a la vista todo lo que ha pasado durante todos estos años. Pero es terrible la parte esta fundamental que tenemos que entender todos los latinoamericanos. Yo lo pongo siempre de referencia a veces porque personas lo buscan como referencia y además los gobernantes, los futuros gobernantes, los políticos, todos lo cogen como un ejemplo a seguir en este nuevo siglo XXI, ¿no? Y es el gran presidente de Brasil, Lula da Silva, que lo he nombrado, creo que ya el hombre ya estaría cansado y desgastado, no tanto que le nombro. Entonces, él no ha venido a Harvard, él no ha venido a Yale, ¿entiendes? Él no ha venido a dar cátedra de economía en ninguna universidad de lo que yo tengo conocimiento, pero sí dio cátedra de cómo administrar un país. Así es, más que todo, imagínense, casi dicen que un 80% de población que estaba en extrema pobreza ha salido de esa clasificación, pero a diferencia de algunos países que dicen que salen de la pobreza y después asoman diciendo que necesitan explotar el petróleo para poder sacar al pueblo de la miseria. Acá lo hicieron con hechos y no con explotación de petróleo, sino de ideas y de proyectos y de, como quien dice, manos a la obra. Sí, son las cosas que se vuelven incompatibles y coherentes y poco fácil de digerir, ¿no? ¿Cómo usted puede entender, como poner un pequeño ejemplo al vecino país, de los hermanos venezolanos, no en contra ni a favor del gobierno de Maduro, siempre he manifestado una inquietud sobre lo que era el antes y después de Chávez, ¿no? Antes de Chávez, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? Porque el pueblo votó tanto por Chávez, por culpa de los gobiernos corruptos, gobiernos que nunca funcionaron,
de una forma en la que ayudaba al pueblo, que ayudaba a la clase élite, ¿no? Lo que pasó en la derecha y en el Ecuador. Entonces, si usted ve, por ejemplo, ahora, ¿por qué se retrase con Maduro? Porque es imposible creer que usted sea la luz de la calle y la oscuridad de la casa. ¿Cómo es que Petrocaribe hace grandes donaciones aquí a los Estados Unidos para la gente pobre que tenga combustible gratis para la calefacción de las casas? ¿Cómo ayuda a los diferentes países del Caribe cuando ellos tienen supermercados llenos de productos que deberían de abastecer a una sociedad necesitada de alimentación, de servicios básicos, de papel higiénico, todo lo que usted pueda poner ahí? Entonces, esa abundancia no se ve reflejada en la realidad, ¿no? Como necesita. Entonces, se van desgastando y vuelven los mismos de antes, como dijo la doctora Ropa, ¿no? Lo que están habiendo es un retroceso y un brote de esas personas que estaban un poco separadas en cierto momento de la política, como era la derecha, pero automáticamente, si usted ve de qué forma se han unido para vencerle al presidente Correa y darle un escarmiento sobre lo que es una votación, haciendo los derechas con la izquierda, los centros con la derecha y izquierda. O sea, ahí está un llamado de atención en estas cosas, y ese es el llamado de atención que también hacemos con la visita del presidente Correa. O sea, póngale en su mente cuestiones de esto. El presidente Correa viene a dedicar más tiempo a dar sus conferencias y a tener el encuentro con los que ellos dicen, él dice, sus mandantes, con la obligación que tiene de visitar a los migrantes. O sea, considero que si esa fuera la obligación del presidente Correa, que en realidad esto es lo que está en su mente, en su trabajo que viene a realizar acá, debiera haber más tiempo para hacer grandes encuentros con la comunidad y que vaya dejando sus inquietudes para que él desarrolle un proyecto que en realidad sí ayude aquí a la comunidad ecuatoriana que estamos en el exterior. Y digo esto, ¿por qué razón? Porque la experiencia que nos da de todas las comisiones que han venido, hables del Ministerio de Deportes, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Telecomunicaciones, y así quisiéramos enumerar algunos más, los asambleístas. Muchas de las veces no tienen ni el mayor sentido común de la necesidad que tienen nuestros hermanos ecuatorianos cuando piensan en retornar a su país, ¿no? ¿Cómo van a retornar las personas que como único capital que tienen es una casa, un carro, pero a veces ya por edad ya no pueden tener una fuente de trabajo, porque ya no van a conseguirlo? Pero ellos sí pudieran invertir su dinero en algunos proyectos que sean rentables para nuestros compatriotas y que sean garantizados por parte del gobierno, ya que hay muchas cosas que maneja el gobierno y que da contratos a empresas privadas, como poner una carretera concesionada. Eso que significa eso: una carretera, después de que es terminada de construir, se cobra un peaje por hacer uso de esa vía. Bueno, pero hay una situación, hay varias situaciones, Wellington, que sería de analizar en la avenida del señor presidente. Por ejemplo, la primera, verdaderamente nosotros como comunidad estamos preparados para poder llevar proyectos. O sea, porque estamos totalmente desunidos. O sea, no somos una comunidad muy unida que hagamos sentir nuestro peso, a pesar de que hacemos sentir nuestra ayuda económica al Ecuador, y por eso nos agradecen desde allá. Me incluyo porque creo que todos los ecuatorianos de una u otra forma siempre estamos mandando remesas